Aviso importante. Astutos y Sencillos está diseñado y presentado con fines puramente educativos, de ánimo e inspiración dentro de nuestra fe cristiana. Las opiniones y enseñanzas expresadas por los anfitriones e invitados se basan en su interpretación de la Biblia y sus convicciones teológicas. No pretendemos representar la posición oficial de ninguna denominación o iglesia en particular. Los animamos a examinar todo a la luz de la palabra de Dios, en oración y con sus líderes espirituales o pastores. Sean bienvenidos al 11º episodio de Astutos y Sencillos. 11, se le ve 11. Ajá. El primer episodio de este 2026. Estamos muy contentos porque estamos hoy estrenando varias cosas. Aparte de la taza, que mira, bien bonita, bien bonita. Taza, Astutos y Sencillos, lo puedes conseguir en nuestra mercancía. Mira. Vamos a tomar. Una franela. No, sabe más rico. La franela, mira, la franela, los suéteres, los pantalones, vienen en camino. Soy Nazaret Figuera y como siempre me acompaña Josué Carrero. Hoy estamos con una invitada muy especial que es Yulipsy Rodríguez, una mujer de Dios que es politólogo, especialista en comunicación política. Hola Yuli, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Gracias por la invitación, muchachos. Los quiero mucho. Nosotros te queremos mucho. Tan linda. Y muchachos, este episodio es para mí importante porque siento que debemos hablar. Y hoy vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar de política y quiero comenzar con... Hay un sector cristiano, muchas personas, yo me lo he conseguido, que piensan que el cristiano no debería opinar nada de política. Nada que ver, ni opinar, ni votar, nada, ni participar, nada. Tiene que estar únicamente enfocado en la Biblia, en las cosas divinas, las cosas del cielo. ¿Qué opinan ustedes? Incluso creo que es como tú dices, pues que crea un tabú que de verdad me pone como que a pensar, ¿es verdad o es mentira? O sea, ¿debo involucrarme o solamente soy como un espectador? Entonces creas como que, y no solamente en personas que son, que ya tienen años, ¿no? Sino que eso se lo pasan generaciones y creo que va mucho más allá de eso. Sí, creo que va calando en diferentes, porque ya se vuelve hasta doctrinal en algunas iglesias, ¿no? Exacto. Porque respaldan con ciertos versículos como no enfócate en las cosas del cielo. Exacto. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Nosotros somos embajadores del reino, que es verdad. Sí, Todas esas claro, cosas son verdad. claro que lo son. Sin embargo, si la utilizas para que como embajador del reino vivas aquí en Venezuela y no te importe lo que sucede aquí, es esa la visión cristiana. Pero es terrible usar la Biblia como que en contra de eso, pues. O de alguna manera decir, no, o sea, yo soy así porque la Biblia lo dice así. Oye, creo que vamos más allá y es lo que vamos a hablar. Exacto. Creo que vamos a desarrollar. Vamos a ver qué opina Yuli porque eres politólogo. Cuéntanos. Claro. Bueno, muchachos, mire, cuando vemos la política desde la ambición y el poder, efectivamente quizás no es un área de incumbencia para los cristianos, ¿no? Okay. Pero cuando vemos la política desde llamado y ministerio, es distinto, ¿no? Y después nos vamos ahí a dos vertientes. Está la política del que tiene llamado por convicción, porque tiene una asignación de Dios sobre él o sobre ella, si es mujer. Y está el que está por fuera, quizás que no tiene un llamado, pero que es parte de todas las políticas sociales, culturales y económicas de una nación. Entonces, no votar, no participar y alejarme de lo que a mí directamente me afecta como sociedad o como partícipe de esa nación en ese momento, incluso para legislar, sería como un poco el aislamiento, ¿no? Y creo que según la Biblia, el aislamiento no es bueno. No lo que quiere Dios. No es lo que quiere Dios. Entonces,
partiendo de allí, creo que la participación es importante en todos los espacios. Pero repito, si yo parto desde la idea de llamado, evidentemente no puedo abandonar ese espacio. Yo siempre he dicho que si hay un espacio que está vacío y lo toman los malos, Obviamente. Y ya va, y que también como los buenos están trabajando, los malos también están trabajando. Y qué bueno que hablaste de llamado, porque en Génesis vemos de llamados de que Dios hizo al hombre para dominar la tierra. Exacto. Entonces nosotros somos creación de Dios. Y si tú, pero no, ni siquiera temas de economía, ni siquiera ¿y cómo temas estaba de la tierra en ese política. momento? ¿Cómo estaba la tierra? En desorden, en crisis. Y por ejemplo, yo pienso que, o sea, como un hijo de Dios que estás llamado para representar la gloria de Dios aquí en la tierra, ni siquiera tienes, no te interesa cuestiones políticas porque eso son cuestiones mundanas, por así decirlo. Entonces, ¿cuántas otras cosas no son mundanas si nos ponemos a ver de esa manera? Exacto, si te pones excelente. Exacto. Sí, lo que pasa es que nos acostumbraron a separar lo eclesiástico, lo de iglesia, de lo secular y así sucesivamente. Y creo que no pasa solamente en las áreas de la política, pasa en todas las áreas donde la iglesia no está llamada quizás a participar directamente, porque yo creo que eso ahí hay que diferenciarlo. Yo creo que la iglesia no está llamada a participar de la política. Creo que la iglesia ocupa un lugar. Más sin embargo, los que somos llamados como hijos de Dios, como imagen y creación desde la ciencia, que no está peleada con la Biblia, como creación para ser mayordomos y servir a la gente. Entonces creo que la política es eso, es el arte de servir, de influenciar, incluso en la peor de las temporadas. Okay. Exacto. En el medio de la crisis, tú puedes prosperar y puedes ser un estratega además para avanzar y para hacer que avance tu pueblo o la nación en este caso. O sea, quiere decir que de por sí cuando se le dice llamado de política, es un llamado. Sí. Es que Hoy estoy es convencida así. de que o sea, yo también lo creo porque todos no están llamados a ser pastor. Exacto. Todos no están llamados a ser pastor. Exacto. Entonces, puede ser que tú tengas otro llamado. Increíble. Y desde esa posición que Dios te está llamando, también va a tener un punto donde tú vas a tener influencia para el bien o para el mal, que Dios me imagino que quiere guiarte hacia el bien, ¿no? Saben que también veo, hablando de este tema de influencia, de que la Biblia ha influenciado, el Evangelio ha influenciado en la sociedad con ciertas leyes que hoy en día vemos, pero están basadas en cuestiones como valores cristianos, ¿sabes? Y eso me parece algo genial porque de repente las personas no saben y lo están viviendo día a día, pero es como bueno saber que inclusive las cosas buenas que se mueven en la política o en las leyes, todo esto, también tienen un fundamento en la palabra. Y cómo tú vas a estar peleado con cosas que tú ves que si una sociedad moldeada según la palabra va a ser una sociedad sana, para mí pues, va a ser una sociedad sana. Entonces es algo como que deberíamos abordar un poco más. ¿Qué piensan ustedes como este tema de las leyes? Pero es que de por sí, tanto, no a nivel político, si vamos a ese extremo, sino que a nivel cristiano y espiritual también existen leyes, que de alguna manera uno debe cumplir. Entonces no estamos como que separados a eso. No estamos separados a poder cumplir leyes o seguir normas, o claro, no tan, tan duras, ¿no? Pero no estamos muy separados de eso, pues. Hace poco veía una entrevista de un ex senador, ¿no? De otra región latinoamericana, y él comentaba y me impresionó mucho su punto de vista, me gustó, porque él habla de que yo no puedo llegar al Senado o al Congreso de una nación, quizás por elección popular o por un nombramiento para ser ministro, por decirlo de alguna forma. Hay cargos de elección popular o de elección de la gente que lo hace a través del voto, pero hay otros cargos que son detenidamente influenciados por el que esté gobernando en ese momento, bien sea por un presidente, un senador, y te nombra, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, pero
él decía algo interesante y me gustó porque hablaba de que yo no puedo llegar al Senado, no puedo llegar al Congreso. Muchachos, vamos a orar primero antes de... Agachemos todos la cabeza. Creo que a veces tenemos esa confusión, ¿no? Okay. Ojo, creo que un senador o una persona de ese nivel de influencia en la vida pública debe estar arraigado profundamente en la palabra. Y debe tener una intimidad totalmente, o sea, lo que tú tienes en la privacidad es lo que tú vas a experimentar en lo público. La Biblia también lo dice. Pero definitivamente, o sea, tú no puedes ocultar lo que pasa en tu privacidad. Y se va a ver allí. Y creo que necesariamente tú no tienes que llamar a una oración general a que todos convirtaos para tú transformar una sociedad. Tenemos un llamado de influencia en la vida pública y un llamado en la política para influenciar desde nuestro liderazgo y desde la cosmovisión bíblica a otros, incluso a senadores o a personas que están desde la misma posición, y no menospreciar nada. Es un trabajo donde la Biblia también está intrínseca: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso. Cómo tú influencias a esa gente, cómo tú amas, cómo tú sirves, y ver la política desde un tema de servicio, ¿no? Y de amar a tu prójimo más allá del poder y la ambición de cómo yo lo ejerzo y me quedo aquí perpetuamente. Es un tema de obediencia también, es un tema de intimidad con el Padre. Por eso digo que es un llamado. Es un llamado donde Dios te prepara, te forma en la intimidad para ir y transformar eso el tiempo que sea, 1 año, 1 mes, 2 meses. Tú ahí vas a hacer lo que el Señor te asignó. Total. Oye, ¿sabes qué? Aparte de las tazas, también estamos entrenando tequeño, hermano. Nuevo sabor, nueva presentación. Pásalo. Ajá, mira, cómo le gusta, vale. Mira, a ver, un nuevo tequeño. Tiene un nuevo sabor por dentro. Es un chinazo cristiano. Para el puro, todas las cosas son puras, dice la Biblia, Y con su nuevo aderezo, que es de guayaba, ¿no? Pero ahora ahí para ver si... No, creo que es de fresa. Vamos a ver. ¿Fresa? Sí. Vamos a probarlo. Ahora allí para ver si te... Está bueno. Y, bueno, y como aquí nosotros no comemos solo, vamos a repartirlo así a la gente que... Le da chambea. José reparte su tequeño. Como en la fiesta, falta sandipapo. Rey, pues. Está súper bueno. ¿Tan bueno o no tan bueno? Aprovechen, busquen las redes sociales, Perfecto Bocado, van a salir en este momento. Están estrenando este sabor chocolate, pequeños de chocolate, ¿verdad? Están súper Pero geniales. primera vez que lo pruebo, ¿viste? Están muy buenos. Están súper geniales. Excelente. Fíjense, para continuar con lo que veníamos hablando, porque algo importante del tema de la influencia de la Biblia en la sociedad, Julie está hablando del tema que básicamente debe ser como tipo ley universal, que Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo. O sea, cuando tú tienes esa conciencia, tú dices, bueno, yo no lo voy a hacer a una persona lo que no me gustaría que me hagan. Pero también fue muy... de una forma que cambió la historia a Jesús, porque cuando habla, ustedes oyeron que sus antepasados le dijeron ojo por ojo, yo vengo a decirles que no, o sea, que ese tema de la reciprocidad en cuestiones de lo que de las cosas malas que te haga una persona, tú tienes que pagarle igual. En la sociedad estamos viendo ese tipo de cosas, porque existe un sistema penal que se encargue de eso, claro, de que tú mismo vas a tomar la justicia por tus manos. Y también hay antecedentes de hijos de Dios que han sido de influencia en el mundo, pero por el lado político. Y Josué había estado investigando unos personajes que me gustaría que podamos abordar un poco, conversarlo, de la palabra, pero también modernos que vemos actualmente. Fíjate que abriendo paréntesis a lo primero que me dijiste, que lo primero que comentaste, yo estaba viendo un video por Reel, una persona que la condenaron a muerte por varios años porque hizo un delito horrible, pues. La condenaron a muerte por varios años, o la condenaron a... No, condenaron a muerte, eso fue redundante, lo siento. Ahorita eso Darwin lo corta. Mentira. Entonces, los familiares de la persona, de la afectada, de la víctima, estaba el asesino y estaban las personas afectadas.
y le decían muchas cosas. O sea, o sea, la manera en cómo lo decían, lo odiaban de manera horrible. Y lo peor es como era como un pueblo pequeño, y entonces todos opinaron. O sea, fue algo loco. Pero uno marcó la diferencia, que era cristiano, y dijo, por ser cristiano, yo lo único que puedo decir es que te amo. La persona que asesinó, ese fue el único momento que lloró. Pero en el otro momento estaba sumamente serio. Y es loco, pues, porque fíjate que el amor de Cristo trasciende. Y cuando tú sientes ese amor de Cristo y lo transmites, trasciende por completo. No, y voy a rapidito esto, porque Dale, tranquilo. tú dices eso, pero recordé este pastor G.J. Ávila, un pastor puertorriqueño muy famoso, que un hombre asesinó a su hija. Qué difícil debe ser eso, ¿no? Chamo, qué horrible. Y él fue a la cárcel, lo perdonó, lo abrazó y lo evangelizó. O sea, Qué hay que bestia, tener claro. unos valores, unos principios cristianos tan arraigados para poder tener ese carácter en ese momento, esa determinación, donde las emociones no dominen tu juicio. Es que ahí realmente es donde evidenciamos que somos hijos de Dios. Ese momento revela nuestro corazón. Eso. Esos momentos difíciles revelan nuestro corazón. Y eso también pasa en la política diaria, ¿no? Esos momentos difíciles que vivimos como nación revelan el estado de nuestro corazón, el estado espiritual en el que estamos incluso. Y en el estado espiritual y el corazón que está el líder de ese momento. Pero un poco hablando de eso, nosotros tenemos un mentor en común, usted lo conoce. No. En este No, tiempo, vale. en este tiempo nos hablaba de perdón, gracia y misericordia, ¿no? Que es lo que necesita Brutal. la nación. Claro. Entonces, yéndonos un poco a eso, el tema del perdón, gracia y misericordia, como yo, como hijo de Dios, aún teniendo influencia en la política, aún teniendo influencia en la vida pública, como yo me permito perdonar y extender gracia y misericordia. Y extender perdón para también ser perdonado. ¿Saben cuántas personas ateos son quizás hoy los mejores escritores evangélicos? Que quizás estuvieron en contra, o sea, te lo digo yo, que estudiando ciencias políticas, quizás leí todos los instrumentos políticos como ciencia, pero nunca había visto la política desde el ámbito del servicio y desde el llamado. Entonces ahí es donde tú dices, si Dios me perdonó, si Dios te extendió gracia y amor a ti, ¿por qué no hacerlo hacia vos? Exacto. Y que de cierta forma extendemos gracia en ciertas cosas, pues, porque hay personas que han cometido delitos y tú ves que, o sea, no tenemos un sistema arcaico donde, bueno, vamos a piedrarlo y Sí. lo asesinamos. Y les a digo punto. algo, es un tema de debate público en altas esferas de poder, el tema de la pena de muerte, o sea, Ok, no es un ok. hecho aislado, se discute incluso en clases de alto nivel. Y que hay donde yo he estado. países donde no se ven la pena de muerte en todos los estados, o sea, inclusive dependiendo del estado. Exacto. Pero bueno, Vamos a volver al tema. Ah, bueno, sí, fíjate. Está interesante la conversación. Fíjense, voy a nombrar el personaje bíblico y voy a decir el logro político que hizo, ¿no? ok. Fíjate, José, primer ministro de Egipto, diseñó e implementó un plan económico, económico nacional para salvar al Medio Oriente de la hambruna global. Esto Wow. permitió preservar a la familia de Jacob. Ok. Daniel, su integridad influyó en leyes imperiales, logró que reyes paganos reconocieran a la soberanía de Dios y protegió a los exiliados judíos mediante su posición en la corte. Ok. Tengo a Nehemías, voy a mencionar algunos para no mencionarlos Sí, todos. sí. Voy a mencionar a Nehemías, usó recursos del tesoro persa y decretos reales, para reconstruir las murallas de Jerusalén. Fue un administrador brillante que reformó leyes de usura. Usura para proteger a los pobres. Exacto, perdón, menos probable. Uno que me fascinó mucho, que se llama... Ya te voy a mostrar. También tenemos Esther y Mardoqueo. Exacto. Tenemos a Josías, siendo rey muy joven, encontró el libro de la ley perdido y ejecutó una reforma nacional completa, eliminando ídolos y restaurando la Pascua. Fue una reforma legislativa y espiritual. Entre muchas personas, Nicodemo, que también fue
fundamental en la vida de Jesús. Erasto, Sí, hay muchos, un montón, muchos. un montón de que no están aislados de No. esto. Pero ¿qué tal están en la actualidad, Julio? ¿Qué nos puedes decir? Sí, fíjate, yo creo que hay una urgencia, de eso te hablaba cuando estábamos. Sí, yo también. Hay Se una come urgencia Agarra, en el agarra. llamado político, a ese liderazgo genuino, ¿no? Una de las características o varias características que vemos principalmente en estos líderes que menciona Josué, la primera es integridad y santidad. ¿Sí? Ok, En sí. este caso vemos a un Daniel que no se dejó contaminar, incluso estando en áreas o esferas de poder muy altas donde él era influencia, ¿sí? Y donde sostuvo hasta último momento su adoración a Dios, ¿sí? Y su rendición a Dios. Vemos a una Esther que más allá de lo que siempre la exponen en la belleza, es una Esther que en el momento preciso utilizó su influencia para detener el genocidio, ¿sí? Al pueblo judío. Siendo ya reina de Persia, pudo haberse olvidado de sus raíces estando ya como reina de Persia y no lo hizo. Que sucede con muchas personas que cuando ya están en un puesto de poder se les olvida todo. Por eso hablo de la urgencia de ese liderazgo genuino. Fíjate, en el liderazgo moderno, hablando más hacia la ciencia, hablamos de populismo, por poner un ejemplo nada más. Okay. Los líderes cristianos no estamos llamados a caerle bien a todo el mundo. Eso. Los líderes cristianos en la política, hablo en este caso de la vida pública política, estamos llamados a obedecer a Dios y a impactar en esa situación, esa circunstancia que se presenta, en este caso como José, que hizo un plan de redención de la economía de ese país en ese momento y como que blindó a ese pueblo de la crisis global, que es algo parecido a lo que estamos viendo ahora. Claro. En el mundo entero. Creo que Venezuela no es la única nación que está movida actualmente como nación en temas políticos, sociales y culturales. Tenemos que ver la historia y ver el mapa geopolítico para ver cómo están las naciones en este momento y cómo Dios tiene un plan de salvación para todas esas naciones. Amén, Exacto. amén. Pero nos vamos a dirigir específicamente a Venezuela. Y estamos acostumbrados a idolatrar el liderazgo, ¿no? Y ahí por eso aclaro el tema del populismo. Yo lo hago bien, tú votas por mí. Yo te doy, tú votas por mí. Y eso debe cambiar. En medio, eso nosotros tenemos que llegar a cambiarlo como jóvenes influencia, en mentores de jóvenes, a esa gente, esa nueva generación que está inquieta. Quizás algunos no quieren estar dentro, pero a otros sí les llama la atención cómo yo influencio esa área y ellos de una vez por todas llegamos a cambiar eso de una vez. ¿Cómo lo hacemos? Ya el populismo no es vota por mí, ya yo ahora empiezo a gobernar y empiezo a tener una vida pública conforme a lo privado, como lo dije antes, conforme a mi identidad, con obediencia, con principio, y esa integridad entonces empieza a cambiar todo. Una educación donde hay una vida discipular, donde el discipulado se reconoce como formación de la vida cristiana en la nación. ¿Por qué? Porque el discipulado te habla de relaciones. Entonces ahí vemos el tema de Nazaret que me gustó. Hay sanidad espiritual, hay sanidad en las relaciones. Y cuando hay sanidad en las relaciones hay una nación próspera. Entonces aprendemos a relacionarnos, nos preparamos, estamos siendo educados, tenemos principios bíblicos, vemos la honra. Honran a la nación a través del dinero, una buena administración, buenos mayordomos. La integridad como persona, de verdad me está pareciendo súper genial porque fíjate que el tema de derribar el populismo también es que poder cambiar la mentalidad de la persona que no sea dependiente. Entonces, es tan importante la influencia de Dios porque nosotros somos dependientes de Dios. Eso. Cuando tú comienzas a entender eso, tienes un nuevo nivel de libertad, porque hay muchos países que son libres actualmente, pero ¿cuántos de ellos no están presos del pecado, presos de... Pero es que la palabra dice que el que elijo libertad será verdaderamente libre. En realidad el único que puede hacerte libre es Jesús. Y cuando la gente conozca realmente la verdad de Jesús, es que puede ser libre. No te va a hacer libre un político, no te va a hacer libre una nueva ley. Realmente te va a hacer libre Jesús. Y el Evangelio de la gracia escrito en su palabra. Eso. Pero como hay gente que quizás no lo va a entender a profundidad en el momento, porque quizás no es el momento, y vuelvo a atajar y con esto cierro
esa parte que quería decirte de la influencia y la integridad. Y el llamado que tiene ese liderazgo al populismo, que ya yo no lidero para agradar a otros, yo lidero para agradar a Dios y para servir a Dios. Brutal y cuando yo eso. lidero para servir a Dios y me mantengo conectada con la fuente, que es el Espíritu Santo, mi visión cambia por completo. Y ya yo no gobierno quizás para caer bien, por un voto, porque es que el líder cristiano o el líder que quiere impactar la vida pública a través del Evangelio de Jesús y de la verdad de Jesús, ya no busca solamente que las masas se muevan hacia él, sino él busca reformar ese lugar donde está e impactar ese lugar. Exacto. Para bien. Para bien. Entonces ya yo tengo una ideología, un diseño de familia distinto, ya creo en el diseño de familia distinto, un diseño económico distinto, y ya entonces comienza solo, eso se da solo porque empiezo a pensar diferente, mi mentalidad se renueva y mi corazón se renueva. Y todo lo que toca Jesús lo transforma. Brutal. No hay nadie que conozca a Jesús que no sea transformado. Y eso es lo que necesita la nación y eso es lo que necesita el nuevo liderazgo que está surgiendo, estoy segura de eso, en esta nación y en todas las naciones. Amén. Amén. Quiero hacer una pregunta abierta y bueno, también me complemento, ¿no? ¿Cómo debería cuál es la posición como cristiano que uno debería tener ante las situaciones políticas que a veces son adversas de manera internacional y nacional? Bueno, fíjate. Y quiero que en los comentarios también coloquen. Eso. Porque hay países que de repente, bueno, vamos a hacer una marcha por tal país en no sé qué tal sitio, vamos a hacer una manifestación alrededor del mundo, se ve esto, ¿no? Como cristianos, algo que tenemos que entender es que nosotros, si estamos viviendo, por lo menos a nosotros aquí en Venezuela, Dios decidió que naciéramos aquí. Exacto. O sea, no estamos aquí de casualidad. Y también el tema de participar no va hacia un bando o hacia otro bando, pero tampoco es algo neutral, porque nosotros tenemos que saber bien con quién estamos resteados. Y bueno, yo estoy resteado con Dios, Josué no sé, pero mentira. Estamos aquí resteados con Dios. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta sala, puede tener su ideología política, Exacto. apoyar cosas, pero sin embargo, tenemos que tener en claro quién es primero y quién es el centro. Entonces, fíjense esto, que la palabra nos llama como cristianos a ser hacia las naciones y hacia las autoridades de esas naciones. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4, miren lo que dice. En primer lugar, Pablo diciéndole a Timoteo, ¿no? Exacto. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ello. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción de Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Brutal. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque claro, si yo llego y te digo, no, pero que el presidente, que el gobierno, y te digo, bueno, ora por ellos. Pero no es una cuestión de que ore para que les vaya mejor financieramente, no es por sus finanzas. Mira lo que dice, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, estamos hablando gobernadores, presidentes, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Imagínate. O sea, para que el cristiano pueda seguir desenvolviendo, porque está hablando de que, luego dice que Dios, la voluntad de Dios, es que quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Jesús. Entonces, si yo como cristiano, pastor, líder, servidor, es algo que yo tengo que hacer por mi nación, pero no es por la nación, más bien es por Dios, porque está en su propósito. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, pase lo que pase, en Venezuela, en el resto del mundo, tenemos que tener en claro con quién estás tú, quién es tu candidato, que para nosotros es Jesucristo, pero aquí como
representante de Jesús aquí en la tierra, tú tienes que interceder para que en tu país vivan de manera pacífica, con dignidad, de una manera que los valores cristianos sean respetados. Y esa es la manera de interceder, por lo menos aquí lo veo de esa forma. Es así. Pero también vamos a abordar como las diferencias que tienen las personas de repente ideología, porque José fuera de cámara me hizo una pregunta de que, ajá, y dentro de la iglesia, ¿cómo hacemos? Porque tú sabes, ay, aquella persona cree no sé qué tal, aquella persona es esto, aquello. Entonces empiezan a tener, no van y le dicen nada en la cara, pero tú sabes, cuando pasa, la ignoran. Exacto. Es tonto y ridículo, y más si eres cristiano, porque Jesús no nos llama a eso. Me dijiste que tenías un versículo en Mateo. Sí, tengo un versículo en Mateo 5, versículo 14, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este es también la parte donde habla de que seamos sal y luz, ¿no? Pero uniendo estos dos versículos, estos dos textos y con la referencia que tú haces, que la posición que tenemos que tener como hijos de Dios en alguna participación, en dado el caso, con los temas políticos, ¿no? El primer llamado es a orar. Y ahí volvemos y regresamos a la primera pregunta que hicimos. ¿Cuál es tu rol? Mi llamado. Hay gente que tiene un llamado directo a la vida pública en la política, pero tú, que quizás no tienes un llamado directo a la vida pública en la política, ¿cuál es tu llamado como hijo de Dios? Eso. Porque también la palabra es muy clara cuando dice que hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y nos las pasamos pidiéndole a Dios cuál es tu voluntad. Y su voluntad está escrita. Quiero que ores por los que están en eminencia. Quiero que lleves paz. Cálzate del calzado de la paz, de la reconciliación. Entonces hay instrucciones claras en la palabra para los que somos hijos de Dios. Incluso para los que no tenemos un llamado, los que no tienen un llamado en la vida pública, que es otra cosa. Que sí podemos participar, quizá no desde un llamado o un ministerio, que es otra cosa, pero como ciudadano del reino aquí en la tierra, como ciudadano del reino aquí en Venezuela, yo tengo la posibilidad de ser sal y luz y tengo la responsabilidad de orar y tener el discernimiento incluso para elegir a mis autoridades. Amén. Porque incluso yo puedo votar, pero con el discernimiento y la verdad de Cristo revelada. ¿Qué persona o qué lugar cumple con los principios bíblicos, cumple con los principios de Dios, sin tener un sesgo y tener ideologías y partidos políticos? ¿Cómo participa la iglesia o qué influencia tiene la iglesia? Yo creo que la iglesia está llamada a hacer lo que siempre ha hecho, que es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Eso. Sus pastores, o sea, la iglesia no tiene que salir de lo que hace. Los que tenemos que salir somos nosotros. Claro, es que la iglesia va a cumplir una función. Y tú como cristiano cumples función dentro de la iglesia, así como también cumples función en tu familia. ¿Cómo no vas a cumplir una función en la sociedad? Porque esto es directamente lo voy a dirigir para las personas que han nacido de nuevo. Si naciste de nuevo, igual como estamos aquí nosotros sentados, tienes que entender que Dios te hizo para que tú seas luz. Y luz en tinieblas. O sea, si hay mucha oscuridad, algo está pasando, sea en tu ciudad, en tu sector, en tu país, chamo, tienes la posibilidad de ser luz, tienes la posibilidad de cambiar. Entiende que Dios habita en ti, o sea, tú puedes hacerlo. Exacto. Y algo importante que yo veo es que aquí en Venezuela es un momento ideal para que esa luz comience a brillar en todos los sectores. Es un momento donde el país necesita perdón, misericordia y gracia. Y nos dice que dice, ustedes son la sal de la tierra, porque sin eso te vuelves insípido. Y también tenemos que ser luz, pero también esa sal que puede ir a un lugar y preservar, porque hay un legado. Dios es un Dios de generaciones, y nosotros estamos llamados a preservar esa generación, y a preservar ese llamado, y es parte de ser luz, pero también ser sal. Cómo nosotros preservamos la iglesia, cómo preservamos la verdad de Cristo, que no se tergiverse, que no se manipule. ¿Sí? Ahora, en este espacio vamos a hablar
sobre verdades bíblicas. Y una verdad que le quiero decir, equipo, es que, chamo, estos pequeños están súper, ultra buenos. Oye, eso es una verdad Bueno, para impelable. que, chamo, Una verdad que... Estoy repitiendo. Chamo, para están buenísimos, buenísimos, de verdad. Si no los han probado, ¿qué estás esperando? Escríbele a Perfecto Bocado en Instagram y no te pierdas esto. No, mira, vienen con mermelada, son de chocolate, están extremadamente buenos. Producción dice que está muy bueno. ¿Sí o no? Muy buenos. No han hablado, pero están comiendo. Entonces, chicos, con el tema de las verdades que les quería decir, es que sé que en el país ha habido tensión. Ha habido frustración, tristeza, rabia, alegría, un pocote de emociones corriendo locas por ahí por la calle. Y como somos luz en medio de las tinieblas, quiero hablar de verdades bíblicas. ¿Y qué sucede? Que las verdades bíblicas son la única verdad. La verdad de Dios es la verdad absoluta. Así es. Lo es para mí, espero que también para ustedes que nos están viendo. Y la primera verdad que yo veo es que todo gobierno humano es pasajero. Todo gobierno humano es pasajero. No hay gobierno humano que sea eterno. Vemos ejemplos como el Imperio Romano, como el Imperio Otomano, el Imperio Persa, el Imperio griego. Todos estos imperios donde habían hombres con un poder increíble, como por lo menos en Egipto el faraón o Nabucodonosor, Exacto. que hacían, o sea, por lo menos el faraón tenía un poder que desde ahí podía hacer que cosas sucedieran en el mundo, una influencia increíble. Wow. Pero fíjense en lo que dice mi Biblia. Yo creo que es la mía Es tu también. Biblia, ¿no? Sí. Digo, mi Biblia. Miren lo que dice mi Biblia en Daniel capítulo 2 versículo 21, hablando de Dios. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Brutal. Todo lo que sucede, no se nos puede olvidar que estamos bajo la voluntad de Dios. Exacto. O sea, aquí nadie está fuera de la voluntad de Dios. Dios sabe qué sucede. Y fíjense que también sabemos que en comparación a un reino de hombres, también hay una esperanza en un reino eterno, que sí va a venir. Claro. En un reino de justicia verdadera, en un reino donde vamos a ver y a vivir en la gracia constantemente. Porque esperamos su venida. Exacto. ¿Y dónde vemos ese tipo de pasajes que para mí son bellísimos? En Isaías capítulo 9, versículo 7 dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Y sé que también, como lo mencioné empezando, a lo mejor no somos este reino, no somos esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Y me gustaría que ustedes dos me apoyen con unos versículos que están ahí en Filipenses y en 2 de Corintios, para que cada uno lo lea, porque tenemos que reflexionar sobre esto también. Claro. Porque a veces la persona se siente como, bueno, como que todo está puesto en Venezuela, y entonces el ciudadano del reino, el linaje escogido, la nación santa, comienza a sentir que su capacidad financiera es la capacidad financiera de Venezuela. Así Cuando es. se supone que tú vienes de otro lado. Exacto. O la actitud y tu cultura son la de la tierra donde estás sembrado. No creo que debería ser así. Así que vamos a hablar de estos versículos que creo que es de identidad, para que los tengamos claros. Empieza Josué, empieza Julie. Fíjate que nuestro pensamiento, nuestra vista tiene que estar en Cristo. Y justamente lo que dice Filipenses 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo,
de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el que decide, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, y a Él le servimos, y a Él le damos toda honra y toda gloria. Y créeme que tener esta mentalidad o tener esta vista delante de muchas personas que de verdad se sienten con esa mezcla de emociones, te muestras como una luz delante de la oscuridad, de verdad. Así es, amén. Amén. Fíjate, yo tengo 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, y dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y es que también a eso estamos llamados como hijos de Dios, no solo a tener esa identidad y esa mentalidad correcta, el carácter, el corazón para perdonar, para amar, para saber que nuestra economía no depende de la economía del país donde esté tu ubicación, sino que depende de Dios. Depende del que te dio la vida, del que te dio el propósito. Además, porque cada uno de nosotros tiene un propósito. Amén. Y Dios se mueve por propósito. Y Dios va a proveer para ese propósito. Amén. Amén. Cuando tú te dispongas a conocerlo, ¿no? También, junto a Él. Pero entonces somos embajadores de Cristo. Y un embajador no es más que o un enviado, un representante. Entonces nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, no por casualidad, sino para que realmente lo representemos donde vayamos. Eso. Y vuelvo y repito, no solamente con la Biblia bajo el brazo o con cuantos más versículos bíblicos te sepas. Lo representamos con un corazón genuino, con un corazón que de verdad le alabe. Exactamente. Hace poco leí un versículo donde decía lo impuro y lo puro en Mateo, ¿no? Y o sea, esta gente me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y yo creo que es un tiempo, una temporada para todos los hijos de Dios, para no solo alabarlo con la boca, sino mostrar con hechos y realmente honrar nuestra vida y la vida de Jesús a través de nuestras acciones. Como ya bien lo decíamos, perdonando, amando, orando y siendo luz, siendo esos verdaderos representantes y embajadores de Cristo aquí en la tierra. Exactamente, Total. somos embajadores y esto va a hablar más del reino que de ustedes, porque las personas en la actitud que tengan no van a decir, bueno, Nazaret se volvió loco. No, mire, ese es cristiano, y menos mal que es cristiano. Entonces, vamos a comportarnos a la altura del reino de donde estamos representando, ¿no? Así es. Ya hemos dicho todo, creo que es importante recalcar de que somos luz entre mucha tiniebla, entre mucha oscuridad, y porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y la conclusión es que no estamos alejados de esto, incluso no estamos alejados a ningún suceso a nivel nacional, internacional, porque de alguna manera nos afecta o nos beneficia, pero creo que en medio de la oscuridad, en medio de los procesos, en medio de tanta cosa que puede afectar a muchos, nosotros como cristianos tenemos algo que es infinito, que es verdadero, que es grande, y es el amor de Cristo. Es llevar luz delante de muchas personas que andan tristes, de llevar luz delante de muchas personas que probablemente sientan que lo están haciendo bien o que lo están haciendo mal. Y creo que lo que va a pasar aquí en Venezuela es la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad que es verdadera, que es justa. Amén. Y créeme con todo corazón de que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Así es, amén. Nosotros estamos guardados en el hueco de la mano de Dios. También Amén. estoy convencida de eso, Josué. Las personas que quizás nos vieron hoy van a estar tranquilas y conscientes de que van a cambiar su perspectiva, Eso. de que dimos un aporte genuino desde la palabra, desde la verdad que es Jesús y de la gracia. Y creo que este es el tiempo propicio para los que quieren reconciliarse con Dios, es el tiempo propicio para perdonar, es el tiempo propicio para amar y para acercarnos mucho más a Dios. Amén. Es necesario como nación, creo que ya estamos enrumbados a eso y mantenemos esa esperanza firme de que Jesús está transformando nuestra nación, está transformando nuestras vidas
y lo seguirá haciendo. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. Yo de verdad estoy muy contento de que hablamos hoy sobre este tema, porque entiendo que hay muchas personas con tensión, que hay muchas personas que no concilian el sueño todavía, Exacto. muchas personas que están nerviosas sobre cosas que van a pasar. Y quiero decirte que si estás así, Dios es la respuesta a eso. Dios mira, este es el momento, bueno, más increíble que tenemos aquí en Venezuela para comenzar a experimentar a Dios. Amén. Más allá de un tema teórico, esto es algo práctico, para que comiences a vivir la vida que Jesús tiene para ti. Amén. Para que comiences a tener un momento donde Dios te va a demostrar algo, porque algo que entiendo es que Dios no nos da espíritu de temor. No es un momento, todos los que nos están oyendo, no es un momento para tener temor, no es un momento para eso, más bien es un momento para creer más en Dios, para acercarnos más a Él. Y si has tenido de repente alguna situación donde necesites fortaleza, te invitamos a que nos escribas. Escribe por YouTube, por Instagram, por privado, por donde tú quieras. Necesitas que oren por ti, aquí estamos. Aquí estamos. Podemos orar por ti. Necesitas reunirte con alguien. Mira, hay una comunidad muy bella aquí en Caracas y en Venezuela. En todas partes del mundo te lo van a conseguir. Que lo que van a aportar en tu vida va a ser de parte de Dios y va a ser algo excelente. Total. Te invitamos a que te conectes más. Si llegaste a esta parte del video, por favor, comenta qué te pareció, cuál fue tu versículo favorito, qué piensas. Aquí no estamos para juzgar, sino más bien para aportar de parte de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y recuerden, sean astutos como serpientes. Y sencillos como palomas. Nos vemos.